Señale con respecto al balance hidroelectrolítico. ¿La pérdida por piel y vísceras es la más importante? No, creo que se repite. El riñón elimina orina de acuerdo con el balance hidroelectrolítico, esa es la clave. Contribuye al 75% de la osmolaridad el cloruro de sodio, el sodio, acuérdense, el ion, el pívot de los iones es el sodio. Un hombre de 80 kilos tiene 80 kilos, ¿qué tiene? ¿Cuánto de agua tiene? 48. ¿Cuánto en el intracelular? 32. ¿Y cuánto en el intersticial? 16, ¿no? 32 en el intracelular y 32 en el intersticial o en el extracelular. En el extracelular. En el extracelular tiene 16, pero el extracelular es el intersticial más el intravascular. La clave es la pues, ¿no? 32 de agua intracelular. ¿Entendieron? Ya, muy bien. El potasio, que es un ion importante, pero es intracelular, que regula la función cardíaca y neuromuscular, ¿no? Esa es la manifestación del potasio. Una serie de causas, disculpen la diapositiva en inglés, una serie de causas que alteran el potasio, para arriba como para abajo, ¿no? O sea, las hipercalemias, disfunción renal. Una insuficiencia renal crónica terminal da hipercalemia. Pero hay otras causas también de hipercalemia. Una de ellas es el Addison. Un hipoaldosteronismo también eleva el potasio. El uso de heparina también eleva el potasio, como fármacos. ¿Y quiénes disminuyen el potasio? La hipocalemia. Ahí está pues la alcalosis metabólica, ahí está la diarrea, los vómitos. Esos te eliminan o te disminuyen el potasio, ¿no? Potasio, ¿no? Y esto tiene que ver, acá está la forma de regulación de potasio a nivel de los túbulos, ¿no? Mire, el 65% es a nivel del túbulo proximal, ¿no? El 27% a nivel de túbulo distal y colector, más o menos el 12%. Y ahí tiene que ver con la aldosterona, ¿no? La aldosterona tiene que ver con la concentración del potasio a nivel de diferentes partes del túbulo, sobre todo colector o distal. ¿Cuál de las siguientes hormonas es más importante para regular el equilibrio de sodio y potasio? Creo que lo hemos hablado, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? El potasio es secretado por riñón a nivel del túbulo renal distal, pues, ¿no? Secretado por el riñón, ¿ah? Ahí tiene que ver mucho con el uso de diuréticos. ¿Se acuerdan que el diurético tiacídico, un efecto adverso? Por eso yo siempre que receto a mi paciente diurético tiacídico, tipo la hidroclorotiazida, que viene de 50, 25 y 12.5 miligramos, es su platanito o su juguito de naranja al mediodía, ¿no? Para que no haga, doctor, estoy con calambres, estoy un poco débil, me da mucho sueño, he orinado mucho. Hipocalemia. Porque la hipocalemia produce poliuria. ¿Ya? Entonces, eso es importante en el contexto. La mayor concentración de potasio plasmático puede ocasionar lo siguiente, excepto aumento en la liberación de aldosterona, por supuesto. Acuérdense que la aldosterona, aumento de la secreción tubular de potasio, verdadero. Aumento de la resolución tubular de sodio, verdadero, porque tiene que ver con la aldosterona. Aumento de la excreción de potasio en la orina, verdadero, una caliuresis, ¿no? La E, aumento en la concentración de sodio plasmático, no, pues, ¿no? El sodio plasmático no tiene que ver con el potasio. La regulación del agua tiene que ver con esta hormonita que se elimina en la neurohipófisis, que se transportado por las neurooficinas, que es el ADH, ¿no? La adenosín vasopresina, ¿no? Y la regulación de agua tiene que ver si hay un exceso o un defecto de agua, tiene que ver el ADH. ¿A qué nivel actúa el ADH? A nivel del túbulo colector. Un alumno normal, en condiciones de hidratación adecuada, al rendir una sobrecarga de agua, presenta, si hay una sobrecarga de agua, ¿va a haber incremento de la sed? No. Cuando hay una deshidratación, los boloreceptores o osmoreceptores estimulan el centro de la sed y por eso hay aumento de la sed, polidipsia.
en realidad es la osmolaridad plasmática disminuida, pues disminuye la osmolaridad plasmática cuando hay una sobrecarga de agua. Síndrome hiposmolar, acuérdense eso, ¿no? Entramos a la regulación del ácido y base. La regulación del ácido y base tiene que ver con el pH. Acuérdense que el pH tiene que ver con la concentración de iones hidrógeno, el logaritmo de los iones hidrógeno. Y esto varía si es sangre arterial, que es en realidad la que tiene más utilidad clínica, la de sangre arterial más que intersticial y venosa. O sea, el pH que nosotros utilizamos todos los días es el pH del medio interno arterial, ¿no? Esa prueba, la más usada en mi hospital y creo que todos los hospitales, es el LAGA, nos da mucha información del medio interno. Si un paciente viene respirando rápidamente, eso puede ser una respiración de Kussmaul, una respiración acidótica. Y yo ya sé que el LAGA que voy a sacar va a ser acidótico. Es una forma clínica de interpretar. O sea, un paciente que viene con trastorno del sensorio, un paciente que viene con historia de diabetes, un paciente renal, un paciente cardíaco, un paciente hepático, tengo que tomarle un AGA electrolitos. O sea, siempre un AGA es de mayor utilidad si se toma con los electrolitos. Los accesos para tomar el AGA, ubicables todo lo que son accesibles se hace. Pero el acceso más frecuente es el braquial o humeral, ¿no? Y siempre, por favor, cuando saquen un AGA, no lo muevan mucho, porque eso produce hemólisis, y la hemólisis produce hipercalemia. Ahí está una pseudo hipercalemia que pueden hacer ustedes. Provocan una pseudo hipercalemia. Llega el paciente, el interno, hipercalemia, insuficiencia renal, el paciente ni tiene edema, no tiene nada. ¿Por qué? Movieron mucho la muestra. Entonces hay que entender bien y en qué condiciones sacar una muestra de AGA. Esta es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, en la cual dice que el pH varía de 7.4 a 7.36 hasta 7.44, más o menos 0.4. Una ecuación, lo hemos visto en el colegio, lo hemos visto en la preparación, lo hemos visto en la universidad, lo hemos visto en todos los cursos, ¿no? Lo hemos visto en química, química físico-química, química orgánica, si que llevaron, porque bueno, físico-química, bioquímica, fisiología, en todos los hemos visto estas ecuaciones. Y esta es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Vamos a la pregunta 40. Respecto al equilibrio ácido básico, la ecuación de Henderson y Hasselbalch establece que el pH sanguíneo mediante el logaritmo, esta es la más idónea. La masa de CO2 que produce el organismo es igual a la masa del bicarbonato que vierte el medio interno, no. Los ácidos fijos que se liberan hacia el medio interno promedian entre 100 a 200 miliequivalentes. Los ácidos fijos, falso. Para definir la existencia de acidosis metabólica está presente la caída del pH y del bicarbonato. Una aseveración relativamente... El sistema físico-químico del bicarbonato y el ácido carbónico corresponde fisiológicamente al sistema orgánico pulmón-riñón. Acuérdense que tenemos tres estructuras que regulan el pH, tanto para excretar o para reabsorber. Uno es la parte respiratoria, otro es la parte renal, y nos olvidamos de una parte que a veces no es la parte intestinal. La intestinal también actúa bastante en este proceso. La clave es la A, ¿no? La ecuación de Henderson y Hasselbalch establece que el pH sanguíneo mediante el logaritmo, ¿no?, más una constante, ¿no?, que hemos mencionado. Hablamos de los buffers, siendo el buffer más importante el buffer del bicarbonato. Es el tampón o el tapón que da el equilibrio amortiguador cuando hay alcalosis o acidosis. Así funciona el tampón o buffer para dar el equilibrio en el medio interno. La sustancia buffer más importante del líquido extracelular, bicarbonato, pues bicarbonato. También la hemoglobina actúa como buffer, ¿no?, sobre todo a nivel intraeritrocitario. Acuérdense que dentro del eritrocito está la grasa carbónica. El CO2 se transporta por la sangre, ¿no?, por la sangre en su mayor parte como bicarbonato plasmático, el CO2, ¿no? Pero acuérdense que hay una carbaminohemoglobina, una carboxihemoglobina, ¿no?, en su contexto, y eso tiene que ver pues con otros fenómenos, sobre todo respiratorios.
Esta curva es importante de la ventilación alveolar con el pH, por eso que el centro respiratorio, el sistema respiratorio actúa. Si tengo mucha acidosis metabólica, el pulmón actúa hiperventilando para barrer justamente ese exceso de CO2, o sea, una alcalemia. Y a diferencia, cuando tengo una acidosis respiratoria, el paciente más bien hace bradimia, ¿no? Es una característica, la bradimia, el trastorno, la narcosis, la hipercapnia, ¿no? Y el control renal, o sea, tanto respiratorio como renal, en la secreción de iones hidrógeno y la reabsorción de iones hidrógeno y bicarbonato. En la compensación renal de la acidosis metabólica se incluye lo siguiente. Excepto, aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno, verdadero. Activación del sistema tubular amortiguador del amoníaco. Acuérdense que el amoníaco es a nivel tubular y eso tiene que ver con la acidosis metabólica. Aumento de la filtración de los iones bicarbonato, no es aumento de la filtración, ¿no? Aumento de la excreción de iones hidrógeno por la orina es importante y de acuerdo a eso varía también la acidemia de la orina, si va a haber aciduria o no en la orina. La clave, excepto, es la C. Acá están, ¿no? Un poco más esquemático a nivel tubular, miren el intercambio tanto intersticial como en el lumen tubular, y acá está pues el otro ion del fósforo, el fosfato, cómo se va secretando, y a que este nivel el amoníaco, ¿no? El amoníaco como parte importante de la formación de protones, ¿no? Unido a la glutamina, que es un aminoácido. Y miren, acá tiene que ver el cloro, ¿no? Esta es una explicación por qué los pacientes que hacen acidemias hacen hipercloremias, ¿no? Por eso hay una acidosis hiperclorémica que son con anion gap normal. La principal forma de eliminación de iones de hidrógeno por la orina, creo que lo mencionamos ahí, amoniacal, ¿no? Amoníaco, unido al amoníaco, ¿no? Ahí están los disturbios ácido-bases, el pH normal, iones de hidrógeno de 40 miliequivalentes, el PCO2 40 y 24. Estos son los 3 parámetros o 4 parámetros que uno debe tener en cuenta para ver variaciones, ¿no? Siempre la alcalosis respiratoria, su compañero es acidosis metabólica, y la alcalosis metabólica, su compañero es la acidosis respiratoria. Pero puede haber acidosis mixta, o sea, una acidosis metabólica y respiratoria. Puede haber alcalosis mixta, alcalosis respiratoria y metabólica. Al margen de las fórmulas compensatorias, que eso son importantes, una fórmula compensatoria muy conocida es la presión arterial de CO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, una fórmula de compensación cuando hay acidosis o alcalosis respiratoria. Otra fórmula de compensación cuando hay alcalosis metabólica y acidosis respiratoria es el PCO2 es igual a 0.9 por bicarbonato más 9 más menos 2, otra fórmula de compensación. Es el entendimiento del cuadro clínico que yo espero tener. Si viene un paciente con fiebre, expectoración verdosa, disnea, le examino, le encuentro crépito, soplo tubárico, eso es una neumonía, ¿no? Entonces, si es una neumonía, va a haber alcalosis respiratoria, con hipoxemia, con hipocapnia, de acuerdo al contexto. Si viene un paciente con historia de un traumatismo encefalocraniano, está en coma, en bradimia, le examino y le encuentro pues un estado neurológico severo, le encuentro flapping, poco reflejo, entonces yo digo, este paciente tiene una depresión del centro respiratorio, y si tiene flapping es porque está haciendo hipercapnia, acidosis respiratoria. Si viene un paciente de hematoso con oliguria, ese paciente va a tener una acidosis metabólica, incluso angiografía, porque es un olito renal. Si viene un paciente diabético con náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, no tomó su metformina, esa es una acetoacidosis diabética, pero todo va a haber una acidosis metabólica de más alto también. Si viene una paciente gestante, primeriza, ¿no? Las primerizas tienen las hiperemesis, comienza a vomitar, día a día vomita, y luego comienza a tener desvarío, comienza a tener calambres en las manos, parestesia, contrae, es una alcalosis metabólica, y esta alcalosis metabólica está haciendo pues unos síntomas neuromusculares, ¿no? Alcalosis metabólica. O sea, ¿qué les trato de transmitir? Que los disturbios ácidos básicos se van a entender mejor correlacionando con el cuadro clínico que tengo.
porque si zanjadamente voy a ver primero los estudios ácidos básicos y luego la parte clínica, esa discordancia hace que estos temas a veces sean un poquito tediosos, más matemáticos, más formulescos, y en realidad no es mi objetivo darles esa impresión. La impresión es al revés. Si tengo una acidosis mixta, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué no será? Ah, puede ser una sepsis que da acidosis metabólica, en un EPOC que da acidosis respiratoria. O sea, un paciente con EPOC que ha hecho una infección severa, sepsis, ha hecho una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. ¿Qué otro paciente? Ah, un paciente acidosis mixta, un paciente renal crónico que hace acidosis metabólica y ha hecho pues un pulmón urémico con gran compromiso pulmonar y está haciendo restricción de CO2, una acidosis mixta respiratoria metabólica. Una alcalosis mixta respiratoria metabólica, el ejemplo más notorio, la cirrosis. La cirrosis barre CO2, pero a la vez también tiene alteraciones de la aldosterona, la hiperaldosteronismo, y eso produce alcalosis metabólica. Y así jugaremos una serie de comorbilidades que me pueden dar estos disturbios mixtos, incluso triples, incluso cuádruples. Ya, para eso ya usamos algún tipo de otras fórmulas, ¿no? Entonces aquí, conocido, ¿no? En la acidosis el pH baja y el ion hidrógeno se concentra y el bicarbonato, ¿no? En la acidosis respiratoria estamos hablando, ¿no? En la alcalosis respiratoria el pH sube, el ion hidrógeno concentrado baja y el PCO2 disminuye. La hipocapnia en la acidosis, en la alcalosis respiratoria y la hipercapnia en la acidosis respiratoria, ¿no? Y en la metabólica el bicarbonato tiene que ver bastante, ¿no? El bicarbonato, tanto en el aumento, disminución, tanto en acidosis como en alcalosis. Los electrolitos tiene que ver también con la osmolaridad, con su osmolaridad respectiva. Por ejemplo, miren, en el sodio, la osmolaridad en el plasma es 142, en el intersticial 139, en el intracelular 14, que es el ion menos favorecido. A nivel del potasio, miren, extracelular o plasma 4.2 y a nivel intracelular está en la mayor concentración, 140. Y así hablaremos de una serie de metabolitos, electrolitos que se encuentran en distintos compartimientos. Vamos a la pregunta 45. Acerca de los electrolitos. ¿Los electrolitos determinan el 50% de la osmolaridad extracelular? No, 50% no. ¿En el intracelular el magnesio es el catión más importante? No, es el potasio. Que el magnesio esté en el intracelular también, pero el potasio. La solución de cloruro de sodio al 9 por mil expande el extracelular porque la membrana celular es impermeable al sodio. La solución de cloruro de sodio es la solución cristaloide más usada en el mundo. Acuérdense que tiene 154 mini-equivalentes de cloro y 154 mini-equivalentes de sodio. Doctor, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿No? Si vamos a terminar las preguntas y queda como atingencia, vamos a demostrarle de dónde sale 154 mini-equivalentes de cloro y 154 mini-equivalentes de sodio. ¿Ya? Entonces la clave es la C. Cuando un individuo normal a nivel del mar, respirando aire ambiental, duplica su ventilación por minuto, entonces el PCO2 se reduce a la mitad. Pues acuérdense que el nivel del mar es un buen parámetro para valorar la parte gasométrica, tanto el PCO2 como el PO2. A medida que uno va ascendiendo en altura, va variando esto como el factor de la hipoxemia, ¿no? Nosotros tenemos lugares mucho de altura y debemos conocer lo que es la fisiología de la altura, ¿no? Entonces el PCO2 se reduce a la mitad. En la cetoacidosis hemos hablado, la cetoacidosis no solamente se ve en diabetes, actualmente ya no se llama coma diabético, crisis hiperglicémica es el nombre. La crisis hiperglicémica son de 3 tipos, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar y estado mixto, ¿no? Y la cetoacidosis puede ser también por ayuno, la cetoacidosis también puede ser por alcoholismo. Son 3 causas de cetoacidosis, donde predomina también el ácido láctico. Se observa aumento de bicarbonato en el plasma. No, pues si es cetoacidosis tiene que haber más bien disminución del bicarbonato en el plasma. El hiperinsulinismo en realidad no es un factor directo, es un factor secundario porque la hiperinsulinemia da síndrome metabólico, el síndrome metabólico da diabetes y la diabetes puede dar cetoacidosis, ¿no? Entonces no es directamente.
disminución del beta-hidroxibutirato y acetona. Más bien, no hay disminución de beta-hidroxibutirato y acetona, hay aumento de beta-hidroxibutirato y acetona, que son los cuerpos cetónicos, que es lo que es la característica de la cetoacidosis. ¿Cómo diferencia una cetoacidosis de un estado hipermolar? Sencillo, igual, mi pizarra imaginaria virtual. Cetoacidosis, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15, osmolaridad normal. Bicarbonato menor de 15, cuerpos cetónicos positivos tanto en sangre y orina. Eso es la base de la cetoacidosis. En estado hipermolar, cuerpos cetónicos en sangre no hay, cuerpos cetónicos en orina sí hay algunas veces. Osmolaridad elevada, pH mayor de 7.3, bicarbonato mayor de 15. Esa es la gran diferenciación de ambas, ¿no? Aumento del pH sanguíneo. No, pues ¿cómo va a haber aumento del pH sanguíneo? Es disminución del pH sanguíneo. Lo que hay es aumento de los iones hidrógeno. A veces se agarra la pregunta, hay que entender bien la pregunta. Puede ser el antes y después de su futuro. Bicarbonato se reduce, ¿no? Esa es la clave, la cetoacidosis. De lo enumerado a continuación, ¿cuál es el mecanismo más rápido para compensar una acidosis respiratoria? Si le preguntan cuál es la causa más frecuente de acidosis respiratoria, EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de dos tipos, bronquitis crónica, enfisema. Pero hay otras causas de acidosis respiratoria que no son pulmonares. Más bien las acidosis respiratorias son extrapulmonares. Ahí tenemos el traumatismo encefalocraniano, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, la porfiria, la polimiositis, tumores cerebrales, meningitis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, obesidad, problemas de caja torácica, cifosis, escoliosis, POT, bueno, una serie de patologías que son más de 100 que te dan acidosis respiratoria, retención de CO2, hipercapnia. Y la manifestación clínica de la acidosis respiratoria, aparte de la bradismia y el trastorno del sensorio, es la midriasis, el babinqui, el flapi, fasciculaciones, mioclonías, una serie, vasodilatación. En ese contexto se presenta la acidosis respiratoria. Para compensar tiene que aumentar la ventilación alveolar. Pues acuérdense que una característica de la acidosis respiratoria es la hipoventilación alveolar. Entonces, para compensar tiene que aumentar. Estos pacientes van a ventilación mecánica. ¿Cuál de los siguientes valores en sangre arterial representa una condición clínica en la cual la administración de oxígeno al 100% con mayor probabilidad empeora el estado del paciente? ¿Cuál de los siguientes valores en sangre arterial? Acuérdense que la gasometría tiene que tener una interpretación, ¿no? Y tiene que ver con el pH, tiene que ver con el PO2, pero no solamente el PO2 de oxígeno que me da la gasometría. El PO2 tiene que ver con respecto a la edad. No es lo mismo el PO2 de un anciano de 80 años que el PO2 de un joven de 20 años. Es distinto. Y hay también otro punto que ahorita lo vamos a revisar en la pizarra, ya como un plus para ustedes, ¿no? Y si yo administro oxígeno al 100%, o sea, un PAFI, un FiO2 de 1, con mayor probabilidad empeora el estado del paciente, ¿cuál es la gasometría que tenemos? Miren, tenemos varias gasometrías acá. Tenemos un pH, si respetamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, todos los pH, este pH es normal, este pH es normal, este pH es alterado. O sea, tenemos pHs alterados, la C, la D y la E. ¿Bien? Vemos el PCO2. El PCO2 es de 40. Los tres que hemos mencionado son patológicos, 60, 66 y 28. Este paciente tiene una alcalosis respiratoria y estos dos pacientes tienen una acidosis respiratoria. Muy bien, muy bien. Pero ahora nos fijamos en la saturación de oxígeno. Miren, este paciente tiene saturación de 96%. Una saturación normal es mayor del 94%. No se olviden, no se olviden. Ah, esta saturación 96, estas están normales entonces. Al 100% están bien. Esta es la patológica, la D. Bien, bien.